Arriesgar más y fallar menos, pues es complejo arriesgar más y fallar menos. Yo lo que buscaría sería tratar de presionar más sin fallar, ¿no? Te voy a dar dos conceptos que te pueden servir. Lo primero, viste que hablamos mucho de las bolas profundas, bueno, evidentemente normalmente cuando estamos en la red, nosotros, acá está Pablo y acá está Gustavo, ¿vale? Y tenemos dos rivales en el fondo, bueno, tenemos dos rivales en el fondo, suelen estar en la esquina, ¿no? Porque las bolas de la esquina son más difíciles y las bolas del medio son un poco más fáciles. Pero bueno, desde ya el golpe profundo en diagonal no existiría porque el jugador lo interceptaría y lo volearía. Entonces yo te marcaría estas dos líneas en las voleas que hagamos en diagonal para que el objetivo, en vez de ser la profundidad, tenga que ver con el bote pronto del rival. El bote pronto va a generar un golpe malo o por lo menos te va a asegurar de que no te tiran un globo y nos va a dejar presionar la siguiente pelota. En este caso, vos harías una volea en diagonal a los pies de él, nosotros detectaríamos, vos y yo, que de ahí, de un bote pronto, no puede tirar globo, daríamos medio pasito adelante y tendríamos una bola bastante cómoda para atacar, ¿vale? Eso cuando hablamos de jugar por las esquinas que están ellos. Evidentemente, si el jugador está más en la mitad de la pista y acá hay un hueco, sí, tu tiro profundo tendría validez porque haría que la bola quede baja y lo mismo, ¿no? Nos permitiría dar medio paso más. En definitiva, lo que vamos a buscar son tiros de aproximación, cualquier tipo de volea que haga de que nosotros estar en 4 metros pasemos a 3 metros y tengamos opción de hacer más daño. ¿Dices esas distancias porque son esas distancias? Son esas distancias. O sea, si vos me preguntás dónde se juega en la red, depende del tiro que jugaste antes. Pero la estándar, cuando no puedes estar presionando demasiado, son 4 metros. Vale, no existe el estándar porque depende. Sí, bueno. Vos sacás, si sacás un primer saque y el rival... Claro, pero ¿qué es que sea bueno? Claro, claro. Que sea bueno es que el rival no tenga técnica de globo desde ese tiro. Si vos no podés tirar un globo, yo doy medio paso más. Y ya estarías en 3 metros. En 3 y medio. Y si aparte no sos capaz de tirar fuerte, doy medio paso más. Entonces, en definitiva, de lo que se trata es tirar bolas que presionen al rival. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque estás teniendo mucho margen. Porque estás jugando a 1 metro de la pared lateral y a 2,5 metros, 3 de la pared de fondo. O sea que podemos presionar sin fallar. Y esto es lo que haría que él haga un mal golpe y que nosotros nos acerquemos a la red. Y después tenés los lugares donde el rival no está, por ejemplo, que es el medio, o pueden ser las esquinas si lo desplazaste ante el medio, que ahí sí jugamos bolas profundas. Y lo interesante de esto es que como el jugador no esté y no las puede volear, pueden ser lentas y pueden flotar. Claro, porque esa es una pregunta muy interesante. Está un poco esa ley universal de que las voleas, a priori, de manera general, deberían de botar en la línea blanca, que es un... Depende. Claro, depende. Por eso, depende la palabra ley general, sí, clave. la clave. Sí, pero entonces, es un poco porque ahí te puede generar la duda de cuánto rebote la pared si doy antes, más o menos, ¿no? Acá la información que creo que tiene interesante es que esta bola realmente se puede cortar muchísimo porque puede flotar. De hecho, esta bola hay que hacerla que bote lo menos posible, pero que vaya lo más lenta posible para que nosotros tengamos tiempo de reacción. Esto es bastante información, Pablo, ¿eh? Sí, sí, por favor, extendámonos. Vale, bueno, entonces la idea sería utilizar el medio de la pista con golpes punzantes, porque un golpe que en el medio de la pista iría plano y rebotaría, generaría un globo muy fácil del rival, perderíamos. Bien. Y después, aparte de esta parte, que también se pueden utilizar con las bandejas, este mismo concepto, te recomendaría que estemos muy atentos los dos para hilar 2-3 tiros buenos. Esto se dice así: si vos haces un buen tiro al bote pronto, si yo hago un buen tiro al medio, estos 2 tiros están sumando que lo estamos moviendo y en 3 o 4 definiríamos. ¿Vale? Si tu siguiente bola tú la tiras al medio con rebote, desaparecen nuestros 3 tiros buenos y aparece un globo del rival y ya empieza una defensa. Así que lo interesante sería hilar varios tiros buenos. O sea, y por norma general, depende, vamos a decir, sí, 3-4 bolas moviendo. Claro. Y ahí ya puede surgir una oportunidad clara de definición. Que a mí me gusta usar la palabra presión y no definición, pero bueno, en definitiva, la presión es muy importante porque, como te digo, 4 bolas buenas con una bola mala hace desaparecer las 4 buenas. Entonces, bueno, hay que estar muy atento y muy complementado con el compañero y tener claras las direcciones que usamos, ¿no? Por ejemplo, otro tema importante: si este jugador fue desplazado al medio de la pista, estos jugadores tendrían que saber usar este sector. Esto lleva un componente técnico que para otro vídeo, pero que es importante. Sí. Depende de dónde vos tiras la bola, es cómo te colocás para la siguiente. Pero en definitiva la idea es presionar, no perder esa presión para que la pareja se mantenga en 3 metros y termine ganando el punto sin querer ganarlo.
Claro, más por error del rival Sí. que Claro, por arriesgar tú más. vos vas presionando, vas generando huecos en la pista y los utilizas. Eso es lo que haría que no fallaríamos. Tengo el ejemplo de una pareja, en su momento con Maxi y con Sancho, ganaron en Logroño, habrá sido el 2018, ganaron la verdad que el torneo en 2 sets y entre semifinal no erraron una volea. No, fallaron Una volea, y era increíble, ¿no? Porque digamos lo que habíamos entrenado, la precisión era de un nivel altísimo, entonces claro, no fallaron porque era esto de mantener la presión, elegir, claro, de mi forma de verlo, ¿no? De forma perfecta, y entre semifinal no erraron una volea y ganaron en 2 sets el torneo, quiere decir que presionaron, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se gestiona el que te quede una volea que puedes hacer más, pero que estás en la dinámica de intentar generar esas 4 bolas que tú dices para que al final tengas una más clara? Es decir, una bola intermedia que puedes presionar más, pero que no es tan clara como para definir, ¿sabes? Y entendiendo el concepto del juego, que si, por ejemplo, un jugador tira acá y presiona con lo justo y este la saca mal y él la gana, realmente el que hizo el gran tiro, en este caso fui yo, porque a vos hice que te quede fácil. ¿Qué pasa? Si yo presiono de más, hay en un punto en que fallo. ¿Vale? ¿Qué es lo malo de fallar? ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque cuando vos fallás, bajás la velocidad. Y ahí ya entra en que los jugadores habitualmente entrenan a una velocidad que no dominan, fallan y terminan jugando la mitad de bien. Yo lo llamo entrenar en la ficción. ¿Y cómo podemos conseguir gestionar que lo que practicamos en un entrenamiento, esa velocidad extra que quizá conseguimos en un entrenamiento, poder trasladarla a un partido? Es que la velocidad extra del entrenamiento no existe. Solo existe para cuando vas 40-0, 40-15. Sin presión. Si ves jugando con un muy buen, si vos venís jugando muy bien y vas 40-30, pues todavía tenés margen. Los jugadores son muy buenos, ¿eh? Cuando vos los ves jugar, te hablo de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Gestionan todo eso. Cuando vos ves una bola a la mitad de la pared, normalmente mira el resultado. Van 40-15, llevan 2 puntos de ventaja. O sea, cuando vos un jugador te saca 40-0, espérate una dejada, espérate un pelotazo. Y bueno, y después, respondiendo a tu pregunta, los jugadores que logran hacer daño en su zona de control son los que en el 40 iguales también presionan. O sea, quiero decir, si yo mi volea 7 puntos no la erro nunca, y mi volea 7 puntos para vos como rival mío es muy buena, yo cuando saco en ventaja iguales voleo 7, porque sé que entra. O sea, que te logro superar tu nivel en donde yo todavía estoy en un nivel que no fallo. Gus, cuando se está moviendo, por ejemplo, al jugador de revés, Sí. ¿es bueno, es positivo, si estás dirigiendo una ahí, otra al medio, otra Sí. ahí, cambiar de repente al de, Sí. en este caso, al de la derecha? Pero solo, bien, ¿vemos eso? Por favor. Me estás preguntando mucho. A ver. Permíteme, estamos. Vale, estamos presionando nosotros dos a este, ¿no? Entonces, Vale. si estamos presionando a este, cosas interesantes, ¿no? Si estamos presionando a este, el medio es este. Porque Sí, si para el que no medio, llegue a si el entrar medio el es este, ya va el otro y dejamos de presionar a este. Yo lo que te recomendaría, si estás presionando mucho a este, vamos a llamar que a este lo estás durmiendo. Este debería estar moviéndose según la pelota que van a Basculando. golpear estos. No, basculando no. En su sector, leyendo. Si esta bola a mí me queda alta, cubriré más la esquina porque mi tiro al medio no va a ser bueno. Si la bola es baja, bueno, muchas cosas. ¿Vale? ¿Qué cosas? Pero en definitiva, yo lo que te recomendaría, si a este no le estás tirando, como vas a tener que cambiar de punta y moverte, que hagas un tiro que pase a la pared para que eso te dé tiempo de llegar al otro lado. O sea, que sea un tiro con presión. Yo nunca cambiaría, intentaría no cambiar si estoy presionando a este con una bola fácil al otro, porque este cogería una bola fácil con vos moviéndote y sería muy fácil o pasarte por abajo o que estés corriendo para acá y que te pase el globo. ¿Y hasta qué punto, si la pelota está en el jugador de revés, estamos presionando al jugador de revés, el jugador del cruzado Sí. tiene que estar en el medio del campo, ¿sabes? ¿Hasta Sí, qué dependiendo punto? de la lectura técnica del golpe del rival. Es que Claro, eso son décimas de segundo. Claro, pero todo esto tiene que ver con la técnica, porque todas estas posiciones, el depende, tiene que ver. El depende de tu posición tiene que ver con cómo va tu bola y con la técnica que la va a golpear el rival. ¿Se entiende? Entonces yo tiro hacia un lugar. Si yo tiro hacia un lugar, tengo que irme a tal lugar. Y después que me acerque o me alejes más a la red, tiene que ver con la técnica que usa el rival. ¿Y la técnica te refieres a analizar desde la distancia el cómo está poniendo la muñeca, la empuñadura tal? Sí, como arma. Es más simple. Sí.
Los jugadores miran eso, claro. Lo peor que te puede pasar es que el jugador ponga la pala plana antes de golpear porque vos no podés generar lecturas. O sea que cuando ves que uno pone la pala así derechita, ese es un fenómeno.